Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60 y versículo 3. Los capítulos 59 al 61 de Isaías nos hablan de dos tendencias. Nos habla de la tendencia humana al pecado y sus consecuencias, y también nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de salvación. Igualmente nos presentan el llamamiento universal al arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y por supuesto, las consecuencias de rechazarlo. Bienvenidos a la lección número 12, el deseado de todas las gentes. ¿Qué título, verdad? El deseado de todas las gentes. Mi nombre es Rudy Vivanco y les agradezco por estar con nosotros hoy para estudiar juntos los capítulos 59, 60 y 61 del libro de Isaías, que es la serie que estamos estudiando durante este tiempo. Hoy estudiaremos acerca de la salvación personal basados en los capítulos 59 y 60 y también de la salvación universal de acuerdo a Isaías 61. Antes de orar, quisiera pedirles nuevamente que compartan por favor este video con todos sus contactos y también por favor denle un me gusta a este video en YouTube, en Facebook o donde sea que lo encuentren para así más personas tengan acceso a este video. Vamos a orar y entramos en nuestro estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu bendición, Señor, nos rendimos a ti y te rogamos, Padre, que nos hables. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Isaías 59 nos ayuda a empezar a formar una mejor definición de la naturaleza del pecado. Vamos a Isaías 59, versículo 2 para empezar nuestro estudio. La Biblia dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ante la pregunta ¿por qué no hiciste caso y no te diste por entendido? De Isaías capítulo 58 y versículo 3, Dios responde lo siguiente: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En Isaías capítulo 59 y versículo 1. A continuación, en Isaías 59 y versículo 2, se aclara el problema de que no está en Dios. El problema no es de parte de Dios, sino del hombre. ¿Por qué? El pecado crea una separación entre Dios y el hombre, ya lo vimos. Ante esta separación, el hombre huye alejándose de Dios, que es una reacción al pecado. Y esto lo podemos ver incluso en Génesis capítulo 3 y versículo 8 con la primera pareja. Y así nos entregamos totalmente más y más al pecado. Lo que tenemos que entender, querido amigo, hablando de la naturaleza del pecado, es que mientras sigamos arraigados en nuestros pecados y no queramos ir hacia Dios, es decir, escuchar su voz suplicante a través del Espíritu Santo, entonces seguirá existiendo una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Seguiremos corriendo, alejándonos de Él, esperando de que todo esté bien, esperando de ser perfectos para luego llegar a Él. En realidad, querido amigo, quiero darte esta recomendación. No prestes oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que te hayas hecho mejor, hasta que seas suficientemente bueno para ir a Dios. Si esperas hasta entonces, nunca irás. Cuando Satanás nos señale nuestros vestidos sucios, repitamos la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Digámosle al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es la promesa de Dios y es una promesa que podemos ponérsela en la cara al enemigo, que no tiene poder ya sobre nosotros. La solución para el pecado que estábamos hablando, la naturaleza del pecado y todo esto es, obviamente, empieza con el perdón. Vamos a ver lo que la Biblia dice en Isaías 59, versículo 20 en cuanto a esto. Isaías 59 y versículo 20. La Biblia dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volviere de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Escucharon a quién va a venir este Salvador, este Redentor? La pregunta aquí es: ¿en qué se basa esta redención que ofrece el Redentor? ¿En qué se basa esto? Si la base es dejar la iniquidad, si la base de darnos esa redención se basa en que yo esté bien, en que todo esté perfecto, en que yo no tenga ningún problema, en que no cometa ningún error, es decir, dejar de pecar,
tendremos un grave error, un grave problema, pues de acuerdo a Romanos capítulo 3 y versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No existe nadie que haga lo bueno. Aunque te parezca que se porte bien, te parezca que ayude mucho a la gente pobre, que dé de comer a los que tienen hambre, que vista a los... Aunque te parezca que las obras que esta persona hace, un ejemplo, son muy buenas, tenemos que siempre mantener en nuestra mente que nuestras obras buenas, que lo bueno que nosotros hacemos, no es el requisito que se necesita para recibir redención. No es eso. Ahora, si la base para recibir esta redención es aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios, entonces ahora estamos en buen camino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso en Isaías 1:18 y también lo dice Jeremías en capítulo 31 y versículo 34. Además, queridos amigos, recuerden que el perdón es gratis, así como lo es la gracia. Y Romanos 3:24 nos habla al respecto. Romanos 3:24. ¿Qué significa volverse a la iniquidad? Recuerden que al principio leímos Isaías 59:20 y habla acerca de volverse a la iniquidad. ¿Qué significa esto de volverse a la iniquidad? Por supuesto, para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento. Para nosotros aceptar el perdón gratuito de Dios, el perdón que está ya ofrecido y ya prometido, nosotros debemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? El mismo problema que ya definimos, el pecado. Y además de arrepentirnos de aquel pecado, de ese pecado, de los pecados, de nuestros pecados, también necesitamos desear el abandonar ese pecado. Número 1, entonces, para alejarnos de la iniquidad, necesitamos prepararnos para aceptar el perdón gratuito de Dios, y para eso es que existe el arrepentimiento y el deseo de abandonar el pecado. El mensaje del predicador en Hechos capítulo 3 y versículo 19 tiene que ver con eso. Arrepentíos y conviértase, aléjense del pecado, abandonen el pecado. Y como dice Santiago capítulo 2 y versículo 18, la fe por la que somos salvos, la puerta que abre la gracia de Dios, se manifiesta, esta fe se manifiesta por nuestras obras. Nuestras acciones demuestran que nosotros pertenecemos a nuestro Dios. Amigo querido, la gracia, y esto tenemos que entenderlo, es un favor inmerecido. Y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. No hay nada que yo pueda decirle a Dios, pueda justificar el perdón que Dios me da. No hay nada. No puedo decirle, yo hice esto bueno, entonces me merezco lo de acá. No hay nada. El perdón de Dios, el favor, la gracia es un favor inmerecido que nos da nuestro Señor porque nos ama, no porque lo merecemos. Esto es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Entonces, donde está la fe, aparecen las buenas obras. Las buenas obras es la consecuencia de mi conversión, de mi arrepentimiento, de haber aceptado el perdón de Dios, de haber aceptado el cambio que Dios quiere que yo experimente a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia de eso, yo actúo de una mejor manera. La obra de los redimidos. ¿Cuál será esta? Es un tema muy importante que también Isaías nos habla en el capítulo 60. Vamos a ver esto en el versículo 3. La Biblia dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los que hemos sido iluminados por la luz de la redención, los que hemos recibido la redención, quiere decir aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos confesado nuestros pecados, aquellos que hemos pedido perdón y recibido el perdón gratuito de Dios. En ese momento nosotros hemos recibido esa redención que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo. Aquellos que han sido iluminados entonces por la luz de la redención, debemos reflejar esa luz e iluminar el mundo con ella. La luz no es dada simplemente para que yo la esconda, la luz es para que brille, para que beneficie. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 5
y versículo 14 también. Ahora bien, hablando acerca de las obras de los redimidos, la luz que debe ser transmitida, la luz que debe brillar, la luz que se recibe y que debe ser compartida con todo el mundo, hay ciertos ejemplos que quisiera compartir en la Biblia acerca de esta verdad. En 2 de Pedro 2.5, por ejemplo, encontramos que hay una mención acerca de Pedro que hace acerca de Noé. Y aquí nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Él compartió esa luz que fue entregada a él para el mundo antediluviano, antes del diluvio. Esto fue lo que hizo Noé. Recibió la luz, compartió la luz. Otro ejemplo es Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 22 y versículo 18. Génesis 22, 18, encontramos el pacto de Dios con Abraham y este pacto incluía una bendición para todas las naciones. La luz recibida, la luz compartida. Y un ejemplo más. Este se sale de Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8, donde encontramos que nuestro Señor Jesucristo designa a la iglesia para que llevase el evangelio hasta lo último de la tierra. Recepción de la luz y además se comparte esa luz. ¿Qué es lo que nos enseña entonces Isaías 63? A todos los que aceptan la redención, la salvación, el perdón de Dios, el rescate de nuestro Señor, a todos aquellos que han recibido esta redención, Dios les hace esta promesa. Escuchen, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Esto es lo que dice Isaías capítulo 60 y versículo 19, donde estamos, el capítulo 60 de Isaías. Ahora bien, esto también lo menciona Apocalipsis después, al decir que en la Nueva Jerusalén ya no habrá necesidad de la luz del sol. ¿Por qué? Porque Jehová mismo será nuestra luz. Amigo querido, es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. Alabémoslo entonces por el resplandor de su presencia. Llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcámosla en nuestras palabras. Entonces, cuando hagamos esto, su gozo estará en nosotros y nuestro gozo entonces será completo. Recibimos la luz, incorporamos la luz en todo lo que hacemos, compartimos la luz, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra vida entera es un reflejo de esa luz y entonces las personas serán atraídas a ese Dios que es la fuente de la luz, el Salvador, nuestro Redentor. Continuando en Isaías capítulo 61 ahora, nos damos cuenta de que hay una advertencia muy interesante que necesitamos hablar, pero antes de la advertencia quisiéramos tocar un poco acerca de la misión del Mesías que estaba ya declarada en Isaías 61. Este es el año de la buena voluntad. Vamos a verlo en Isaías 61 y versículo 1. La Biblia dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este pasaje seguramente lo habrán escuchado alguna vez en el Nuevo Testamento y es porque nuestro Señor Jesucristo aplicó este pasaje a sí mismo en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 21. A esto también Él vino, lo que se encuentra en Isaías capítulo 61. Entonces, aquí está la pregunta. ¿En qué consiste la obra del Mesías durante el año de la buena voluntad de Jehová? ¿A qué es que el Mesías viene? Bueno, vamos a ponerlo en diferentes puntos para que quede claro en nuestras mentes. Número 1, esto es de acuerdo a Isaías capítulo 61 y también Lucas capítulo 4, que vamos a regresar un poco después a Lucas capítulo 4. En Isaías capítulo 61 encontramos esta misión del Mesías que fue profetizada mucho antes que llegara el Mesías y se resumen de la siguiente manera. La obra del Mesías durante el año de la buena voluntad de Jehová empieza con predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, publicar a los presos apertura de la cárcel, consolar a todos los enlutados, dar a los afligidos de Sión, es lo que dice el mensaje. ¿Y qué significa esto de dar a los afligidos de Sión? Número 1, gloria en lugar de ceniza. Número 2, óleo de gozo en lugar de luto. Y número 3, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahora bien, esto es lo que el Mesías tenía que cumplir. Era la misión, la obra del Mesías. La pregunta aquí es, ¿esta obra era exclusiva para Jesús solamente? ¿O también
es la obra de aquellos que reciben al Maestro como su Maestro, de aquellos discípulos. También era su obra de anunciar el año de la buena nueva de Jehová. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? La respuesta es sencilla, queridos amigos. Es nuestra también. Es nuestra obra, es nuestra misión también. De todos aquellos que han recibido al Maestro, los discípulos de Jesús, la misión del Maestro se convierte en la misión de los discípulos. Jesucristo tenía como misión esto que acabamos de describir. Los discípulos de Jesucristo también la tienen. Es nuestra misión también. Y para esto tenemos que andar humildemente con Dios y pedirle que nos muestre claramente la senda del deber. Ahora bien, Isaías capítulo 61 continúa hablando de algo muy interesante que tal vez ustedes podrían decir, pero ¿cómo un Dios de amor puede hablar acerca de esto? Miren de lo que estoy hablando. Isaías 61 y versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ya lo hablamos, y el día, pero no se termina ahí, continúa diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro. Día de venganza del Dios nuestro. ¡Wow! En Nazaret, y esto lo van a encontrar en Lucas capítulo 4, Jesús detuvo la lectura de Isaías que estaba haciendo en la sinagoga al frente de todo el mundo, justo antes de hablar del día de venganza. O sea, él llegó al versículo 2, Isaías 61, y él leyó a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí paró. Él no leyó el resto de Isaías capítulo 61 y versículo 2. La pregunta es, ¿por qué hizo Jesús esto? Simplemente porque la obra de Jesús en ese momento no era de juzgar o enjuzgar al mundo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 2 y versículo 47. La venganza que está en Isaías 61, versículo 2 específicamente, debía esperar. Igualmente, no es ahora el momento de esperar que se cumpla la justicia, sino que se nos invita a dejar la venganza en manos de Dios. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 12 y versículo 20. Romanos capítulo 12 y versículo 20. Querido amigo, querida amiga, lo que sí tenemos que saber y entender es que llegará el día en que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará justicia. Esto lo vemos en Isaías 63, versículo 4, Nehemías capítulo 1 y versículo 9, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, también lo vemos en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Esto está en la Biblia y tenemos que también hablar al respecto. Ahora, Él lo hará con completa equidad porque nuestro Dios es un Dios de justicia. De modo que toda rodilla se doblará reconociendo la justicia divina. Aquellos que sean juzgados, cubiertos por la sangre de Jesucristo y hallados inocentes, dirán Dios es justo. Pero también aquellos que sean encontrados culpables, también ellos dirán Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Esto de la justicia divina y que todas las rodillas se doblarán delante de la justicia de Dios, se encuentra también en la Biblia en Isaías 45 y versículo 23 y también en Filipenses capítulo 2 y versículos 9 al 11. Algunos dirán, como decía al principio, venganza. El Dios de amor hablando de venganza. Pensemos un poquito. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? La respuesta es no. No. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo simplemente. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad, libre albedrío, y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Y Él nunca te forzaría a estar en un lugar donde tú no quieres estar. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios te ama y está haciendo lo imposible para que tú estés junto a Él, no solamente hoy, sino también por la eternidad. Bendiciones.